Recordemos que en la guía 7, el primer ejemplo, se trataba de un nadador que hace una trayectoria debajo del agua y esa trayectoria es una curva que se llama parábola y que en ese caso se determinaba con esta formulita: f de x igual 0,25x cuadrado menos 2x. Ahorita vamos a retomar esta fórmula. Bueno, y que decíamos que esta forma de esta curva era como decir carita feliz. Como para recordarlo con una forma sencilla. De aquí recordamos que la gráfica de la función cuadrática es una línea curva que se llama parábola, así se llaman esas curvas que aprendemos en esta guía. Y en esta la curva era diferente, en vez de ver hacia arriba era hacia abajo, decíamos que era carita triste. Entonces esta es la fórmula: f de x igual menos 0,5x cuadrado más 2x más 6. Y completamos toda la gráfica, que le faltaba una parte. Bueno, voy a retomar esas dos fórmulas aquí para explicar un detalle. Esta primera es la del nadador. Observamos el término en x cuadrado. El que tiene x cuadrado tiene un 0,25 que es positivo. Cuando ese número que está con x cuadrado es positivo, la gráfica automáticamente va a quedar así, carita feliz. Y cuando ese término en x cuadrado tiene un negativo, como en este caso, entonces automáticamente esa curva va a quedar así, carita triste, según el número que esté en x cuadrado. Si ese número es positivo, la gráfica va a ser, se llama cóncava hacia arriba, carita feliz. Y si ese número es negativo, la gráfica es cóncava hacia abajo, carita triste. Y eso nos da la idea para saber cómo nos tienen que quedar las del trabajo que tenemos que hacer. Por ejemplo, acá, la primera, f de x igual x cuadrado menos 2x menos 3. Este x cuadrado, recordemos de octavo, que es lo mismo que decir 1x cuadrado, que el 1 no se escribe, no se acostumbra a escribirlo. Entonces decimos que eso es un 1 que está ahí, que es un positivo, y por lo tanto esa gráfica nos tiene que quedar así, carita feliz. No la hemos hecho, pero así tiene que quedar. Y el otro ejemplo, el otro ejercicio, dice menos x cuadrado. Este más bien dice menos x cuadrado, entonces recordamos que esto es como decir menos 1x cuadrado. Como tiene un menos 1, o sea un negativo cualquiera, va a ser cóncava hacia abajo, carita triste. Ya sabemos, ese detalle nos dice cómo tienen que quedar las figuras. Ok, bueno, yo voy a dar algunas de las respuestas. La formulita es esta misma que está aquí, que la usemos de referencia para trabajar. Estos son los valores de x, menos 2, menos 1, 0, hasta el 4, que son los mismos que están aquí. X, que puede valer menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Todos esos son valores de x, los que van dentro de ese paréntesis. Y el cálculo sería el siguiente. Recordar, si x sale 3 veces, las 3 veces se cambia por el número que esté aquí, por el menos 2, en este caso. Entonces sería x cuadrado, o sea, menos 2 entre paréntesis, cuadrado. Luego, menos 2x. Este menos 2 es de la fórmula, así se queda, luego x. Entonces, menos 2 y entre paréntesis, x, menos 2.
y luego menos 3. Esta operación da 5. Entonces recordemos, ¿cuándo es que da 5? 5 es y. ¿Cuándo es que da 5? Cuando x es menos 2. Entonces aquí arriba, en la tabla, cuando x es menos 2, tiene que dar y igual 5. Bien, vamos con el que sigue, menos 1. F de menos 1 es, siguiendo la fórmula, x cuadrado, o sea, menos 1 cuadrado, menos 2x. El menos 2 es de la fórmula, se queda así, menos 2, y luego x, que es menos 1. Y menos 3 se queda así. Esto va a dar 0. ¿Cuándo es que da 0? Cuando x es menos 1. Y lo vamos a escribir aquí en la tabla. Bien. Esto es importante que sepan hacerlo en sus calculadoras, porque esto se va a seguir repitiendo en otros temas, en décimo, en undécimo. Entonces hay que tener claro el manejo aquí de estos cálculos, o hacerlo mentalmente, si no, usarlo en la calculadora. Bien, los demás no los voy a hacer, pero les voy a dar la respuesta para que ustedes, cuando lo hagan, sepan que están usando bien la calculadora. Entonces, cuando es x0, tiene que dar menos 3. Cuando x es 1, tiene que dar menos 4. Cuando x es 2, tiene que dar menos 3. Cuando x es 3, tiene que dar 0. Y cuando x es 4, tiene que dar 5. Que igual, esos numeritos ustedes los copian en la tabla. Aquí va a ir, cuando da 0 es menos 3, cuando x es 1 da menos 4, cuando x es 2 da menos 3, cuando x es 3 da 0, y cuando x es 4 da 5. Que ustedes recuerdan que vamos a tener números en y que se van a repetir, menos 3 y menos 3, 0 y 0, 5 y 5. Esto siempre va a pasar. Algunos números en y se van a repetir, y eso nos indica que estamos trabajando bien, porque así funciona la función cuadrática. Como en el caso del nadador, que el nadador tenía que sumergirse y luego a la hora de ir a la superficie de nuevo tenía que pasar por los mismos números. Entonces los números se repetían cuando bajaba y cuando subía. Ok, otro detalle es que escribíamos puntos. Aquí el punto es menos 2,5. ¿Qué estoy diciendo? Menos 2 y 5. O puedo decir menos 2,5. Todo está relacionado. Primero va x y después va y. En el otro es menos 1,0. Que menos 1 es x, el resultado es y, 0. Eso es lo mismo que decir menos 1,0. Y así sucesivamente. Vamos a ir obteniendo los demás puntos, que van a ser aquí 0, menos 3. Aquí 1, menos 4. Aquí 2, menos 3. Aquí 3,0. Y aquí 4,5. Bien. Entonces, la relación, procedimientos, bueno, que tienen que completarlos. Los resultados tienen que corresponder con la tabla, corresponder con los puntos y corresponder con la gráfica, que es lo que vamos a hacer.
Bien, en la gráfica recordemos, X, eje horizontal, Y, eje vertical, siempre. Entonces, el primer puntito, menos 2,5, menos 2 es X, Y es 5. Entonces lo representamos, aquí está menos 2. Y cuidado porque aquí hay otro menos 2. ¿Cómo sé yo la diferencia? Porque este menos 2 es Y este no es el que corresponde, porque es X. Estaba de primero, entonces es X. Entonces es menos 2 y subimos hasta el 5. Este punto de aquí es menos 2,5. Y así sucesivamente. Sigue menos 1,0. Ese punto va aquí. Menos 1,0. Luego, ok, menos 1 este es X, por eso va ahí. El otro es 0, menos 3. Ese menos 3 es Y, va aquí. Entonces este es 0, menos 3. Y así sucesivamente. 1, menos 4 va aquí. 1 positivo en X, menos 4. Luego 2, menos 3. 2 en X, menos 3 en Y, aquí. Y es donde empezamos a ver que se repite. Se repite el menos 3. Que eran estos dos, ¿verdad? Que se repetían. Luego sigue 3,0. 3 es X, es este. Entonces se repite el 0, que era este. O sea, las X son diferentes, pero en algunos casos la Y da igual. Y 4,5, 4 en X, 5 en Y, es aquí. Se repite el 5, que era lo mismo que esto. Luego, terminan los puntos, esto no se queda ahí. Falta hacer la gráfica, que es trazar una línea que una todos los puntos. Una línea curva. Bueno, ahí me queda más o menos. Hacemos una línea curvita aquí que no se vea pico, que se vea redondito. Y así vamos a hacerle unas flechitas también. Esa es la forma, que es más o menos como decíamos, carita feliz. Y esa es la curva. Entonces los puntos más la curva. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque recuerden que la curva significa que hay infinitos puntos en toda la gráfica. En toda la gráfica. Entonces si usted tiene dos puntos, entre dos puntos siempre hay otro. Y entre esos dos siempre hay otro. Y entre esos dos hay otro. Entonces hay infinidad de puntos que no se dibujan, sino que nada más se hace la línea. Por eso la línea es obligatorio hacerla en este caso. ¿Por qué quedaba carita feliz? Porque este x cuadrado tiene un 1 positivo. Entonces eso me dice que va a quedar así, que se llama cóncava hacia arriba. Listo. Vamos con el otro ejemplo, el otro ejercicio, que es el mismo trabajo. Aquí está la formulita, que está de nuevo aquí. Voy a hacer un poquito nada más para darles la idea básica del trabajo. Ok, igual, empezamos con x igual menos 2. Este menos no es este menos, es otro menos aparte de la x. Entonces hay que hacer menos y luego x cuadrado, o sea, luego menos 2 cuadrado más 2x, o sea, más 2 y entre paréntesis x, que es menos 2 y luego menos 2.
Eso es lo que queda aquí. Esto da menos 10. Para que lo tengan de referencia, es importante que en la calculadora lo comprueben y les dé menos 10. El que sigue es con menos 1. Igual va a tener un menos aquí, que es este. Ese menos no se quita nunca, es un menos que va a estar siempre ahí delante de la x. Entonces menos y luego x menos 1 cuadrado más 2x, o sea, más 2 por menos 1 menos 2. En este caso da menos 5. El que sigue va a dar menos 2, el que sigue va a dar menos 1, y ahí lo dejo. Yo les voy a dejar a ustedes que hagan los demás, ya ustedes van a ver que les va a salir bien. Igual lo completan aquí, con menos 2 da menos 10, con menos 1 x da y igual menos 5, con x igual 0 da y menos 2, y con x igual 1 da y menos 1. Vamos a escribir los puntitos. Menos 2, menos 10, menos 1, menos 5, aquí es 0, ¿verdad? 0, menos 2, aquí es 1, menos 1, y los demás les quedan a ustedes en la gráfica. Ubiquemos esos. El primero, recordando, x es menos 2, y es menos 10, siempre va en ese orden. Queda aquí menos 2x, hasta abajo en menos 10, ahí queda menos 2, menos 10. Luego menos 1, menos 5. Menos 1 en x, bajamos hasta menos 5. Luego 0, menos 2 es aquí. Y luego este 1, menos 1 es aquí. Y los demás ustedes los van a ir trazando. Recordemos que como esto tiene un menos adelante, este que hemos explicado, este menos 1, entonces eso va a hacer que quede carita triste. O sea que esto va a quedar más o menos, que no lo voy a hacer todo, va a quedar o así, o va a quedar así, o va a quedar así. Hay que ver cómo queda. Ahí se los dejo para que ustedes lo terminen. Lo que no puede pasar es que quede así. Eso sí, no puede pasar, por lo que dijimos, que tiene un negativo en el primer término, por lo tanto tiene que quedar carita triste, o sea, cóncava hacia abajo. Bien, entonces eso con el ejercicio 2. Con eso ustedes ya pueden lograr hacer lo demás. Luego, página siguiente, la parte 3. Que algunos estudiantes me han escrito con dudas sobre este ejercicio. Vamos a ver los detalles. En la figura se observa el puente del Bósforo que une la parte asiática con la parte europea de la ciudad de Estambul, Turquía. Eso es curioso porque es una ciudad que tiene en dos partes de la misma ciudad, hay dos continentes, ¿verdad? Asia y Europa. Dice que ese puente fue inaugurado el 30 de octubre del 73. Los cables de acero tienen forma parabólica. Parabólica, recordemos, de la página 2, es decir, tiene la forma de la función cuadrática de acuerdo con la fórmula f de x igual 18 sobre 32.041 x cuadrado más 3. La fórmula ahí está. Además, la distancia entre los dos pilares es de 1074 metros. Entonces nos dan un dato histórico, nos dan la fórmula y nos dicen que hay dos pilares y entre ellos 1074 metros. Aquí está la figura. Entonces,
Ese es el puente. Estas dos estructuras, vamos a identificarlas aquí, esos son los pilares. Entonces, bueno, llegan un poquito más abajo, pero vamos a trabajarlo sobre la carretera nada más, para ver la altura. Esos dos pilares sostienen este cable, que el cable está tendido, ¿verdad? Y tiene esa forma que vamos a suponer que es una función cuadrática. También tenemos esta línea sobre la carretera y esta línea vertical. Vamos a suponer que esta que va sobre la calle es eje X y esta vertical eje Y. Entonces se puede trabajar aquí mismo, recordando que aquí va a estar entonces 0, donde se unen esas dos líneas X y Y, los ejes. Puedo decir que para acá van los X positivos y para acá van los X negativos. Entonces podemos hacer eso, pero sí en particular recordar que aquí va el 0. A algunos estudiantes no les ha quedado muy claro, tal vez porque está como en 3 dimensiones. Entonces lo que hacemos es hacer un dibujo diferente, como si lo estuviéramos viendo de frente, en un perfil plano. Entonces supongamos que es esto, aquí está el eje Y y que estos son los pilares. El cable. Entonces por aquí está el 0. Y dice que entre los dos pilares, de un pilar hasta el otro pilar, hay 1074 metros. Eso es lo que se indica de aquí hasta aquí, 1074 metros. Esos son los datos que tenemos. Bien, ¿cuál es la primera pregunta? ¿Cuál es la altura del cable a 200 metros desde el centro del cable? Eso es como que estamos caminando aquí sobre la calle y cuando llegamos a 200 metros volvemos a ver hacia arriba y queremos saber cuál es la altura en este punto. Cuando volvemos a ver directamente hacia arriba, cuando estamos en 200 metros, ¿200 metros desde dónde? Desde el centro, por eso le pusimos 0. Entonces ahí estamos usando esa situación de la relación XY. X va a ser sobre la carretera y Y es la altura en cualquier punto del cable, que es lo mismo que decir aquí que por ejemplo aquí está el 200, hay un lugar representativo y entonces en este punto es la altura y hay que averiguar Y. ¿Cómo se averigua? Con la fórmula. Y que tenemos 200. ¿Qué es 200? Es X porque está sobre la carretera. Entonces ese es el primer dato, que X es igual a 200. Y ahora usamos la fórmula. Sería f de 200. La función evaluada en 200, en x igual 200. Nada más la seguimos. 18 sobre 32.041 x cuadrado, o sea 200 cuadrado más 3. Esto ustedes lo trabajan en la calculadora y les va a dar que f de 200 es 25,9.
41. ¿Qué significa eso? Que aquí la altura, cuando estamos en 200 metros sobre la calle, la altura es 25, la altura del cable, 25,41 metros. O si lo queremos ver aquí, en este punto la altura es 25,41 metros. Cuando estamos viendo el cable hacia arriba, en un punto a 200 metros del centro. Y listo. Eso es lo que tenemos que hacer. Ponerle una respuesta sencilla. A 200 metros del centro, la altura del cable es 25, bueno, 47, me equivoqué ahí. 41 puse, 47. Entonces aquí $47, bueno, fallé ahí por ese detalle. Y la pregunta 2 dice: ¿cuál es la altura de cada uno de los pilares desde donde cuelgan los cables? Entonces, ¿cómo averiguamos cuánto mide el pilar? Con la misma fórmula. Ubicamos aquí cuánto vale X y eso nos tiene que decir la altura, porque el cable llega aquí, que es la función. Entonces, puede ser con este punto también. Vamos a usar el otro. ¿Cuánto mide X ahí? No mide 1074. 1074 es desde un pilar hasta el otro. ¿Y por qué no podemos usarlo? Porque aquí no estamos contando desde aquí, estamos contando desde aquí. Aquí va 0. Entonces hay que tener ese cuidado. Estamos contando desde el centro. Por lo tanto, ese 1074 hay que dividirlo entre 2 por la mitad. 1074 entre 2 son 537. Eso es lo que mide del lado derecho y del lado izquierdo, la mitad. Entonces eso es lo que vale X. 537. Entonces ahora sí, eso es X. Por lo tanto, hacemos F de 537. Recuerden que esto es con referencia a la función y es por el cable, porque el cable es el que nos va a decir la altura. Entonces yo voy a ingeniármelas para usar el mismo cable y obtener la altura del pilar con la misma fórmula. Entonces F de 537 es el mismo procedimiento, se los dejo que lo hagan, les va a dar un número entero sin decimales y le escriben ahí como respuesta que, bueno, la altura de cada uno de los pilares es 100 y resto. Y finalmente esto, en cada caso escriba si corresponde a una función lineal o cuadrática. En octavo era la función lineal, que daba una recta. En noveno es una función cuadrática, que da carita feliz o carita triste. Primer caso, voy a hacer estos dos. El cable que sostiene un poste de luz al suelo. El cable que sostiene un poste de luz es un cable que está firme. Es un cable firme, entonces es una función lineal. El lanzamiento de la jabalina en las Olimpiadas. La jabalina se lanza y llega a un punto máximo, empieza a bajar. Entonces tiene el comportamiento de una función cuadrática. Los otros dos se los dejo, son muy sencillos. Y básicamente este es el trabajo de la guía 7. Recordar nombre de sección con lapicero para que quede firmadito su documento.